¿Cuándo fue la última vez que tu mente estuvo en silencio? No hablo de dormir. Hablo de ese momento en que no estás pensando en lo que salió mal, en lo que todavía no tienes, en lo que los demás piensan de ti. Si tienes que pensarlo mucho, es porque hace mucho que no lo sientes. Y eso, aunque no lo notes, te está agotando por dentro. Vivimos persiguiendo personas, oportunidades, validación, paz. Y cuanto más corremos, más se aleja todo. Eso no es un fallo tuyo, es lo que nadie te enseñó. La filosofía estoica no es un libro de texto ni una clase de historia. Es una herramienta real, práctica, que usaban hombres que gobernaban imperios y que aún así luchaban con el estrés, la frustración y el agotamiento que tú sientes hoy. Y lo que descubrieron cambió todo. No se trata de luchar más fuerte contra la vida, se trata de dejar de pelear con ella. Hoy vamos a ver 12 lecciones estoicas para calmar tu mente y recuperar tu paz mental. Pero hay una que quiero que esperes con atención especial. La lección número 7. Porque ahí está el principio que más me ha costado entender y que más ha cambiado mi vida. El principio que explica por qué cuando dejas de necesitar lo que es tuyo, empieza a buscarte a ti. Quédate hasta ahí. Vale la pena. Antes de comenzar, si este canal te ha dado aunque sea un momento de claridad en medio del caos, considera suscribirte. No como un número más, sino como parte de esta comunidad que está eligiendo construirse desde adentro, con calma, con filosofía estoica y con propósito. Cada semana hay herramientas nuevas aquí, no te las pierdas. Y antes de entrar en materia, escribe en los comentarios esta frase: mi mente es mi territorio. Escríbela, no la pienses solamente, porque hoy empieza a ser verdad. Lección 1. El arte de vaciarte sin perder tu esencia. Hay un agotamiento que no se cura durmiendo. Es ese peso que cargas desde que abres los ojos, la lista de cosas pendientes, la conversación que no cerraste, la persona que te decepcionó y a la que sigues dando vueltas en la cabeza, la oportunidad que se fue y que todavía te duele. Tu mente no descansa porque nunca está vacía. Y el problema no es que tengas mucho en la vida, el problema es que no has soltado nada. Seguimos acumulando expectativas rotas, versiones de nosotros mismos que ya no existen, relaciones que terminaron, pero que mentalmente aún sostenemos. Y todo ese peso ocupa un espacio que debería estar libre para lo que sí importa. Vaciarte no es debilidad. Vaciarte es el acto más valiente que puedes hacer, porque implica admitir que no todo lo que cargaste hasta hoy merecía el esfuerzo que le diste. Cuando empiezas a soltar, algo físico cambia. Los hombros bajan, la mandíbula se afloja, duermes diferente. No porque tu vida haya cambiado de un día para otro, sino porque dejaste de gastar energía en batallas internas que nunca ibas a ganar. Empiezas a tomar decisiones desde un lugar más limpio, sin el ruido de lo que ya pasó o el miedo de lo que aún no ha llegado. La gente a tu alrededor lo nota antes que tú. Hay algo distinto en cómo hablas, en cómo reaccionas, en cómo ya no te mueves desde la desesperación. Vaciarte no significa perder quién eres, significa quedarte solo con lo que de verdad eres. Y desde ahí, todo lo que construyas va a durar. Pero hay un enemigo silencioso que destruye ese espacio que acabas de ganar, y es la velocidad con la que reaccionas antes de pensar. Y eso lo trabajamos ahora. 2. El escudo de la respuesta lenta. Tu sufrimiento no nace del insulto ajeno, ni del problema inesperado, sino de la servidumbre voluntaria que le otorgas a tus impulsos. Cada vez que reaccionas de inmediato, estás entregando las llaves de tu ciudad mental a un extraño. Permites que una palabra externa dicte el ritmo de tu corazón y la temperatura de tu sangre. Ignoras la verdad más cruda. No tienes la obligación de poseer una opinión sobre todo lo que ocurre, ni mucho menos de manifestarla. Al saltar ante la provocación, confirmas que tu paz es barata y que cualquier circunstancia puede comprarla. Debes aceptar que el dolor que sientes no proviene del evento, sino del juicio precipitado que haces sobre él, una debilidad que te convierte en un títere de las circunstancias
en lugar de ser el arquitecto de tu propio carácter. Al interponer el escudo de la respuesta lenta, recuperas tu soberanía y transformas la impulsividad en una pausa sagrada de poder. En ese espacio de tiempo que reclamas, la tormenta emocional pierde su fuerza antes de tocar tu centro, permitiéndote observar la agitación desde la orilla de la razón. No hay mayor autoridad que la de aquel que mira la ofensa y decide, con una calma gélida y consciente, no ser perturbado por ella. Esta virtud no es pasividad, sino una acción estratégica de tu voluntad que despoja al mundo de sus armas, otorgándote una claridad mental que vuelve ridícula cualquier provocación externa. Sin embargo, dominar el tiempo de tu respuesta es solo la mitad de la batalla, pues de nada sirve callar hacia afuera si el estruendo de tu mente sigue devorándote por dentro. ¿Cómo puedes evitar que esa pausa se convierta en una guerra interna de pensamientos, transformando ese vacío en un refugio de invulnerabilidad absoluta? Lección 3. La quietud como lenguaje del universo. Vivimos convencidos de que si nos detenemos, perdemos, que si no respondemos de inmediato, si no actuamos ya, si no forzamos la situación ahora mismo, alguien más va a llegar primero y lo que era tuyo va a desaparecer. Esa urgencia constante no es ambición, es miedo disfrazado de productividad. Y ese miedo te tiene corriendo en círculos, tomando decisiones apresuradas, mandando mensajes que no debiste mandar, aceptando situaciones que no merecías aceptar. Todo porque tu mente no soporta el silencio de esperar. El problema no es que la vida no te dé señales. El problema es que vas tan rápido que no puedes verlas. Y mientras sigues forzando puertas que no son tuyas, las que sí lo son, permanecen cerradas porque nunca te quedaste quieto el tiempo suficiente para notar que estaban abiertas. Aprender a quedarte quieto no significa cruzarte de brazos, significa actuar desde la claridad y no desde el pánico. Cuando dejas de forzar, recuperas algo que el ruido te había robado, la capacidad de leer bien las situaciones, de saber cuándo hablar y cuándo no, de moverte en el momento correcto y no en el momento de más ansiedad. Esa quietud se convierte en una ventaja real. Tomas mejores decisiones, conservas tu energía para lo que importa y dejas de desperdiciarla en perseguir lo que, si fuera tuyo, no necesitaría ser perseguido. La calma no te hace lento, te hace preciso, y una persona precisa logra en un movimiento lo que una persona desesperada no logra en 100. Pero incluso cuando aprendes a moverte con calma y precisión, hay algo que puede derrumbarte en segundos: la mirada y la opinión de los demás. Y eso es exactamente lo que vamos a desarmar ahora. 4. La neutralidad ante el juicio ajeno. Vives encadenado a una sombra que no te pertenece, mendigando validación en los juicios de mentes tan confundidas y volátiles como la que intentas calmar. El dolor que experimentas ante la crítica no es una herida real, sino el grito de tu ego al descubrir que no puede controlar lo único que está fuera de su jurisdicción: la percepción ajena. Ignoras que las opiniones de los demás son ruidos externos, fenómenos tan naturales e irrelevantes para tu virtud como el cambio del viento o el ciclo de las mareas. Debes aceptar la verdad incómoda de que, al buscar la aprobación, te conviertes en el esclavo de cualquiera que esté dispuesto a lanzarte un cumplido o un desprecio, entregando tu serenidad a personas que ni siquiera se conocen a sí mismas. Al abrazar la neutralidad ante el juicio externo, transformas tu mente en una fortaleza de granito, donde las flechas de la desaprobación caen sin dejar rastro. Comprendes que lo que otros piensen de ti es una preferencia indiferente, algo que puede ser preferible si es positivo, pero que no añade ni quita un solo gramo a tu valor intrínseco como ser humano. Esta liberación te otorga una claridad gélida. Dejas de gastar energía en intentar editar las mentes de los demás y concentras todo tu poder en pulir tu propia conducta. Al retirar tu atención de la grada, tu paz interior deja de ser un rehén de la audiencia y se convierte en una propiedad privada e inexpugnable, permitiéndote actuar con una rectitud que no necesita testigos. Sin embargo, alcanzar esta libertad frente al juicio es solo el preámbulo para el verdadero examen.
pues cada vez que el mundo intenta doblegarte, estás ante una desgracia o ante la oportunidad diseñada específicamente para medir de qué estás hecho realmente. Lección 5. El dolor que no procesas te gobierna. Hay heridas que no sangran pero que lo infectan todo. Esa rabia que guardaste porque no era el momento de expresarla. Esa tristeza que tragaste porque alguien te dijo que había que ser fuerte. Ese miedo que normalizaste tanto que ya ni lo reconoces como miedo, solo sabes que hay algo dentro de ti que se tensa cada vez que ciertas situaciones aparecen. Y lo más destructivo no es el dolor en sí, sino lo que haces con él cuando no lo procesas. Lo proyectas. Lo proyectas en tus relaciones, en tus decisiones, en la forma en que interpretas lo que otros te dicen. Alguien te da una crítica pequeña y tú sientes que te están destruyendo. Alguien se aleja un momento y tú ya estás construyendo el peor escenario posible. No es la situación la que te lastima, es el dolor viejo que todavía vive dentro de ti y que usa cada momento nuevo como excusa para salir. Procesar el dolor no significa revivir lo que te hizo daño una y otra vez. Significa mirarlo con los ojos del observador, sin dramatismo pero sin escapar. Significa preguntarte qué te enseñó, qué patrón repite y qué parte de ti todavía está esperando una resolución que no va a llegar desde afuera. Cuando haces ese trabajo, algo se asienta. Dejas de reaccionar desde las heridas y empiezas a responder desde la conciencia. Tu energía deja de gastarse en sostener lo que duele y empieza a invertirse en construir lo que quieres. La gente que ha procesado su dolor no es la que nunca sufrió, es la que decidió que el sufrimiento no iba a ser el guión de su vida. Y tú puedes tomar esa misma decisión hoy. Pero hay algo que hace ese proceso todavía más difícil, y es que no todo el dolor que cargas es tuyo. Parte de lo que te pesa hoy te fue entregado sin que te pidieran permiso, y eso lo vemos ahora. 6. La auditoría de cargas heredadas. Cargas sobre tus hombros un fardo de piedras que tú no recolectaste, sufriendo por deudas emocionales que jamás contrajiste. La raíz de tu agotamiento mental no es el trabajo ni el destino, sino tu incapacidad para distinguir entre tus responsabilidades y las proyecciones de los demás. Te has convertido en el vertedero de expectativas familiares, dramas ajenos y ansiedades sociales, ignorando que cada vez que te angustias por un problema que no puedes resolver, estás cometiendo una injusticia contra tu propia razón. Debes aceptar la verdad incómoda de que tu empatía mal entendida es, en realidad, una forma de vanidad o miedo. Crees que al sufrir por otros, les ayudas, cuando lo único que logras es sacrificar tu claridad mental en el altar de un caos que no te pertenece. Al ejecutar una auditoría de tus cargas, recuperas la higiene de tu espíritu y devuelves con firmeza aquello que es ajeno a tu jurisdicción. La transformación ocurre cuando comprendes que soltar no es un acto de egoísmo, sino de suprema justicia estoica. Permites que los demás enfrenten su propio destino, mientras tú recuperas el espacio necesario para cultivar tu virtud. Al limpiar este ruido innecesario, surge una paz interior cristalina y una fortaleza inquebrantable que ya no se disipa en conflictos externos, permitiéndote enfocar toda tu energía vital en lo que realmente está bajo tu control. Una vez que has vaciado tu mente de los escombros del pasado y del peso de los otros, el vacío resultante debe ser llenado con una fuerza activa, o de lo contrario, la amargura ocupará su lugar. ¿Cómo puedes evitar que este nuevo espacio de libertad sea invadido por el cinismo, transformando la ausencia de cargas en una fuente inagotable de abundancia emocional que nada externo pueda arrebatarte? Lección 7. Cuando dejas de necesitar, empiezas a recibir. Hay una forma de querer las cosas que las aleja. No es metáfora, es psicología pura. Cuando necesitas algo con desesperación, esa necesidad cambia cómo hablas, cómo te mueves, cómo tomas decisiones. El que necesita desesperadamente el trabajo acepta condiciones que no merece. El que necesita desesperadamente el amor tolera lo que no debería tolerar. El que necesita desesperadamente la aprobación dice sí cuando quiere decir no.
Y en todos esos casos, la desesperación no atrae lo que deseas, atrae exactamente lo contrario. Situaciones que confirman tu miedo, personas que se aprovechan de tu urgencia y oportunidades que se cierran porque proyectas escasez en lugar de valor. El universo no responde a lo que pides con la boca, responde a lo que transmites con todo tu ser. Y cuando lo que transmites es miedo a quedarte sin algo, eso es exactamente lo que sigues experimentando. Soltar la necesidad no significa dejar de desear. Significa desear desde un lugar diferente, desde la plenitud y no desde el vacío. Cuando trabajas en ti mismo lo suficiente como para estar bien hoy, con lo que tienes hoy, sin depender de que algo externo llegue para sentirte completo, tu energía cambia completamente. Tomas decisiones más limpias porque no las tomas desde el pánico. Hablas con más seguridad porque no necesitas convencer a nadie de tu valor. Te mueves con una calma que los demás perciben y que, paradójicamente, atrae exactamente lo que antes perseguías sin alcanzar. Las oportunidades llegan a las personas que no las necesitan para sobrevivir, sino que las eligen para crecer. Esa es la diferencia entre atraer y perseguir. Y tú puedes cruzar esa línea hoy. Pero hay una razón profunda por la que nos cuesta tanto soltar esa necesidad, y es que hemos construido nuestra identidad entera sobre cosas que no somos realmente, y eso es lo que vamos a desmantelar ahora. 8. El desapego de la identidad externa. Tu tormento nace de la fragilidad de un yo que has construido sobre cimientos de arena, tus títulos, tus posesiones y la voluble opinión de los demás. Sufres porque has cometido el error fatal de confundir los accidentes de tu vida con la esencia de tu ser, permitiendo que cualquier pérdida material o crítica social se sienta como una amputación de tu propia alma. La verdad incómoda que te resistes a ver es que eres un extraño para ti mismo. Has invertido tanto en decorar la fachada que has dejado tu templo interior en ruinas. Al otorgar poder a la identidad externa, te has condenado a una vida de vigilancia constante y ansiedad, temiendo que el destino te arrebate lo que nunca fue realmente tuyo. Ignoras que todo lo que el tiempo puede quitarte es por definición ajeno a tu virtud, y mientras sigas buscando tu valor en el espejo del mundo, serás un mendigo de tu propia dignidad. Al abrazar el desapego de la identidad externa, recuperas la soberanía de una esencia que es anterior y superior a cualquier circunstancia. Este despertar te otorga una fortaleza inquebrantable. Comprendes que aunque el mundo te despoje de tus bienes, de tu estatus o de tu salud, tu ciudadela interior permanece intacta y tu capacidad de elegir la virtud es absoluta. La transformación se manifiesta como una claridad quirúrgica que te permite navegar entre la abundancia y la carencia con la misma serenidad, sabiendo que ninguna de ellas define tu grandeza. Te conviertes en el observador de tu propia existencia, actuando con una libertad que solo poseen aquellos que ya no tienen nada que proteger ante los ojos de los hombres. Esta es la paz de quien ha encontrado su centro de gravedad en la razón y la voluntad, una luz interior que brilla con más fuerza cuanto más oscura es la tormenta externa, pues tu identidad ya no es un trofeo en manos ajenas, sino un fuego sagrado alimentado por tu propia integridad. Lección 9. El silencio que reconstruye lo que el ruido destruyó. Piensa en cuándo fue la última vez que estuviste solo contigo mismo, sin el teléfono, sin música, sin una pantalla, sin nada que llenara ese espacio. Si la respuesta te incomoda, no es casualidad. Vivimos huyendo del silencio porque en el silencio aparece todo lo que no hemos querido mirar. Las preguntas sin respuesta, las decisiones que postergamos, las emociones que tapamos con entretenimiento y ruido constante. Y esa huida tiene un costo enorme, porque cuando nunca te quedas a solas contigo mismo, pierdes el hilo de quién eres. Empiezas a vivir desde afuera hacia adentro, dejando que las opiniones ajenas, las redes sociales, las expectativas de otros y el ruido del mundo definan tu estado de ánimo, tus decisiones y hasta tu forma de verte a ti mismo. Tu mente deja de ser tu hogar y se convierte en un espacio ocupado por voces que nunca te pidieron permiso para entrar.
Recuperar el silencio interior no requiere un retiro espiritual ni horas de meditación. Requiere algo mucho más simple y mucho más difícil al mismo tiempo: la decisión de parar. De parar antes de reaccionar, de parar antes de hablar, de parar antes de llenarte de nuevo con más ruido externo. Cuando empiezas a construir ese santuario interior, aunque sean 5 minutos al día, algo fundamental cambia. Vuelves a escucharte, vuelves a saber qué quieres realmente, qué te molesta realmente, qué límite necesitas poner y qué situación debes soltar. Esa claridad no tiene precio, porque una mente que se conoce a sí misma no puede ser manipulada fácilmente, no se deja llevar por el pánico colectivo y no necesita la validación de nadie para saber que está en el camino correcto. El silencio no está vacío, está lleno de ti. Y ahora que sabes que el silencio es tu aliado, hay una herramienta concreta, de apenas 10 segundos, que puede cambiar el curso de cualquier situación antes de que tu mente reaccione sin pensar. Y la vemos a continuación. 10. La regla de los 10 segundos de vacío. Tu esclavitud se manifiesta en la inmediatez de tus reacciones, esa respuesta impulsiva que precede a cualquier rastro de razón y que te convierte en un autómata del instinto. Sufres porque has permitido que el espacio entre el estímulo y tu voluntad desaparezca, dejando que la ira, el miedo o el ego tomen el mando antes de que tu juicio pueda siquiera presentarse. La verdad incómoda que te niegas a reconocer es que tu falta de control no es una señal de carácter apasionado, sino de una debilidad espiritual profunda. Eres una hoja seca, a merced de cualquier viento emocional. Ignoras que, al responder al instante, estás validando la perturbación externa y otorgándole un poder absoluto sobre tu paz. Mientras sigas siendo un esclavo de la hora emocional, tu mente será un territorio conquistado por fuerzas ajenas que no tienen otro fin que tu propio agotamiento y desorden interior. Al dominar la regla de los 10 segundos de vacío, recuperas el territorio sagrado donde reside tu verdadera libertad. Este breve abismo de silencio voluntario no es una espera pasiva, sino un acto de guerra contra la impulsividad, donde suspendes todo juicio y permites que la niebla de la emoción se disipe ante la luz de la lógica. En este estado de virtud, dejas de ser un reactivo para convertirte en un actor consciente, cuya fuerza emana de la capacidad de observar el impulso sin ser arrastrado por él. La transformación se traduce en una claridad imperturbable. Te vuelves capaz de enfrentar la agresión o el desastre con una quietud que desconcierta al caos mismo. Al reclamar ese pequeño intervalo de tiempo, te eriges como el soberano absoluto de tu ciudadela mental, actuando no por la presión de la circunstancia, sino por el dictado de la justicia y la razón. La paz que conquistas en ese vacío es la base de una fortaleza inquebrantable, donde nada puede entrar sin tu consentimiento expreso. 11. Sé consciente de la fugacidad de la vida. Uno de los principios más profundos del estoicismo es la conciencia constante de que la vida es efímera. Cada día que pasa es un día que nunca volverá, y cada momento que invertimos en la ira o en pensamientos negativos es un momento robado de nuestra verdadera esencia. Imagina por un momento que pudieras ver la vida como una película, con una duración limitada. Cada segundo que gastas enojado o molesto es como una escena perdida de esa película, una escena que nunca podrás recuperar. El tiempo, al igual que el viento, no se detiene para nadie. Cada minuto que gastamos en enfurecernos o frustrarnos es un minuto que podríamos haber usado para algo más valioso: disfrutar del presente, aprender, crear recuerdos o simplemente estar en paz con nosotros mismos. En medio de la frustración o el enojo, pregúntate: ¿vale realmente la pena gastar mi tiempo y energía en esto? ¿Vale la pena perder un pedazo de tu vida en algo que, al final, no tendrá ninguna relevancia significativa? Cuando tomas conciencia de lo fugaz que es el tiempo, las molestias y las pequeñas ofensas pierden su poder. La ira es una respuesta que consume nuestra energía, nuestra paz y nuestra capacidad para disfrutar del presente. La vida es demasiado corta para desperdiciarla en irritaciones triviales.
Cada segundo es un regalo y es nuestra responsabilidad aprovecharlo al máximo. Recuerda que, al final, lo que importa no son las pequeñas incomodidades que encontramos en el camino, sino cómo elegimos vivir cada momento con sabiduría y serenidad. Practicar esta conciencia de la fugacidad de la vida nos permite soltar las tensiones y abrazar una existencia más plena y significativa. 12. La transmutación del impulso en energía. Tu error fundamental radica en el intento fútil de sofocar tus pasiones, creyendo que la virtud es un estado de vacío gélido donde el enojo o la frustración no tienen lugar. Al reprimir lo que sientes, solo logras comprimir una fuerza que tarde o temprano estallará, erosionando los cimientos de tu autodisciplina desde el anonimato. Sufres porque ignoras que la perturbación emocional no es un enemigo que debe ser aniquilado, sino una brújula que señala con precisión quirúrgica dónde reside tu debilidad y qué apegos todavía te encadenan a la opinión del mundo. Debes aceptar la verdad incómoda de que cada vez que te sientes herido, estás revelando una grieta en tu propia armadura. Tu malestar no es una señal de que el mundo es injusto, sino de que tu juicio sobre la realidad aún es inmaduro y frágil. La transformación hacia la maestría estoica ocurre cuando dejas de ser un campo de batalla para convertirte en un alquimista de tu propia psique, transmutando el calor del impulso en el fuego que forja tu voluntad. Al observar la perturbación sin juzgarla, despojas al sentimiento de su veneno y lo conviertes en energía cinética para la acción correcta. Usas la indignación como rigor para tu trabajo y la frustración como combustible para tu perseverancia. Nada puede dañarte realmente cuando comprendes que cada obstáculo externo es, en esencia, una materia prima que tu razón puede procesar para fortalecer tu carácter. En este estado de poder, la paz interior ya no es una frágil ausencia de conflicto, sino una fortaleza inquebrantable que se alimenta de la propia adversidad, volviéndote invencible al convertir cada golpe del destino en un peldaño hacia tu propia excelencia. Ahora que has aprendido a convertir el fuego externo en fuerza interior, ¿estás listo para descubrir cómo integrar todas estas armas en una sola presencia imperturbable que silencia el ruido del mundo para siempre? Ahora mismo, algo en ti ya sabe que esto es verdad, no porque yo te lo haya dicho, sino porque lo reconociste. Y ese reconocimiento es el primer paso real hacia una mente que no necesita pelear para vivir en paz. Recuerda, tu mente es tu territorio. Cuídalo, siléncialo y deja que lo que es tuyo llegue sin forzarlo. Si algo de lo que viste hoy te movió por dentro, dale like a este video. No por mí, sino como un gesto hacia ti mismo, como decirte, esto me importa. Compártelo con alguien que lo necesite aunque no lo diga. Y si quieres seguir construyendo esa fortaleza interior, el próximo video que tienes aquí al lado está cargado de herramientas que van aún más profundo. No lo dejes pasar. Nos vemos allá.